Vamos a hablar del asma. Hay muchas definiciones para establecer un concepto del asma, pero lo que todas ellas tienen en común es definir el asma como una enfermedad inflamatoria que tiene o que lleva un factor de obstrucción al flujo aéreo, sobre todo al flujo aéreo respiratorio, en decurrencia de una hiperrespuesta bronquial frente a algún estímulo nocivo. Acomete cerca del 30% de la población, sobre todo a los niños, y está más presente en países desarrollados. Entre la población adulta, los que son más acometidos son las mujeres adultas jóvenes, que están entre los 25 y 30 años. Hay muchas teorías que intentan explicar el proceso de asma. Entre ellas, la que hoy es más aceptada es la teoría de higiene, que dice que hoy día hay una preocupación muy aumentada en la cuestión de la salud, sobre todo por parte de los padres, que no dejan que sus niños jueguen en el suelo, que caminen descalzo, y todo eso llevaría a una maturación más tardía del sistema inmune y por lo tanto favorecería el surgimiento de infecciones de repetición y procesos autoinmunes. En la fisiopatología del asma está involucrado componentes humorales y componentes celulares. En el proceso de inflamación del bronquio, la principal célula son los eosinófilos. Y en el proceso de inflamación hay una liberación aumentada de la histamina, como en todo proceso inflamatorio. Estos componentes van a llevar a un edema de la mucosa del bronquio, que va a estimular la producción y liberación del moco, y cuando se asocia este edema, que es hacia la luz del bronquio, con el moco extra, la suma de estos dos factores lleva a una obstrucción mecánica del bronquio, del flujo aéreo, del paso del aire en el bronquio. Se asocia a eso un aumento en la contracción de la porción muscular del bronquio, lo que conocemos como broncoespasmo, y esta compresión externa por parte de los músculos, asociado al edema y a la cantidad extra de moco, es lo que da el componente obstructivo en el cuadro de asma. Hay factores que pueden desencadenar, que son los alérgenos, como los pólenes, los ácaros, hongos, componentes celulares o pelos de algunas mascotas, y todos estos componentes van a llevar a una hiperrespuesta bronquial, es decir, lo que en un individuo normal se configura como una agresión, pero que desencadena una respuesta modulada. En el paciente asmático esta respuesta está exacerbada y la dimensión de la inflamación es mucho más allá que el necesario para contener esta agresión. Ahí podemos ver una comparación entre un bronquio con asma a la izquierda y un bronquio normal a la derecha. En el bronquio normal se puede ver que hay un buen espacio en la luz del bronquio para que pueda pasar el aire. Hay una mucosa que está íntegra y una musculatura relajada. Mientras que en el bronquio de un paciente asmático hay el edema y un color rojizo decorriente de la inflamación. Se puede ver un aumento en la secreción de moco y se puede notar que toda la musculatura está contraída como un componente de respuesta a la agresión. El asma se puede presentar de algunas formas. Lo que conocemos como asma intermitente es aquel paciente
que presenta un cuadro de asma, ahora una crisis asmática, que se llega a controlar con el uso de fármacos, de terapia de soporte, oxigenoterapia o soporte ventilatorio no invasivo. Superada esta crisis, el paciente entra en un cuadro de meses o de semanas o hasta meses sin tener cualquier síntoma del asma. Y luego, después de semanas o meses, puede tener otro cuadro de asma que igual va a exigir nuevo tratamiento. Mientras que el asma persistente son estos pacientes que tienen episodios muy frecuentes de crisis asmática, es decir, del desconforto respiratorio, de la disnea, y generalmente son estos pacientes que siempre llevan consigo su propio fármaco, estos puffs inhalatorios para controlar la complicación del bronquiespasmo. Este tipo de paciente generalmente conoce bien su enfermedad, y cuando siente que empieza a presentar los síntomas de una crisis asmática, la controla con el uso de corticoides inhalatorios. Y hay también formas de presentaciones atípicas, por ejemplo, los pacientes que tienen un cuadro de crisis asmática asociada a la práctica de alguna actividad física. Es el paciente que hace una actividad deportiva de fin de semana generalmente, y luego de esta actividad más intensa entra en un cuadro de asma. O pacientes que durante el embarazo puede presentar toda la sintomatología de asma que se va luego del periodo del embarazo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de asma? El paciente puede presentar tos, pero sobre todo lo que es más frecuente es la disnea o la dificultad de respirar, y la presencia de sibilancias en la auscultación pulmonar. Generalmente las sibilancias son expiratorias, duran hasta el final del ciclo expiratorio, es decir, hasta el final de la expiración, pero en casos muy graves pueden ser audibles incluso sin la necesidad del estetoscopio. Entonces, con solo acercarse al paciente se puede escuchar la sibilancia por la dificultad de botar el aire, ¿no? Por eso el paciente entra en un cuadro de fatiga respiratoria, de fatiga muscular, porque todo su sistema respiratorio tienen que trabajar contra una carga mecánica muy aumentada, que no es la respiración normal. Como el paciente generalmente puede inspirar, pero la dificultad es a la expiración, el sistema respiratorio se va hiperinsuflando. Entonces cada vez demanda de más fuerza por parte de la musculatura accesoria para que el paciente pueda hacer un nuevo ciclo inspiratorio. Por lo tanto, es muy común el uso de los músculos accesorios de la respiración. Por el cuadro de dificultad respiratoria hay el aleteo nasal, que es un aumento en la apertura de las fosas nasales en un intento de disminuir la resistencia a la entrada del flujo aéreo. Y los pacientes pueden presentar un cuadro de retracción o de tiraje intercostal como marca del esfuerzo que está siendo realizado para mantener el ciclo respiratorio. Hay factores desencadenantes como las alergias, sobre todo a los alérgenos que ya hemos comentado, como ácaros, pólenes, mascotas. Hay un cuadro que conocemos como asma ocupacional, que es donde el paciente en su actividad laboral está en contacto con sustancias que pueden desencadenar una hiperrespuesta bronquial. Ahí puede ser desencadenada por ejercicio e hiperventilación, por infecciones que no necesariamente son infecciones del sistema respiratorio, por el uso de algunos fármacos, por reflujo gastroesofágico, menstruación y embarazo. Ahí está esquematizado los principales
gatillos del asma, que son el ejercicio, los pólenes, los insectos, sobre todo el ácaro, algunas sustancias químicas, el aire frío, el polvo, la fumaza del cigarro, olores muy fuertes, la polución y situaciones emocionales como la rabia, el estrés y la presencia de mascotas. El tratamiento de asma es mayoritariamente farmacológico, pero hay medidas preventivas que podemos instruir a los padres que hay que mantener el ambiente domiciliario limpio, evitar la presencia de mascotas, de preferencia usar ropas de cama antiácaros, antihongos, si posible mantener la habitación del niño bien ventilada, que no tenga cortinas, y si las tiene, que sea muy fácil lavarlas y limpiarlas, ¿ya? Cuanto a la fisioterapia, una de las recomendaciones es el uso de las técnicas de reequilibrio tóraco-abdominal, porque va a equilibrar las fuerzas entre la musculatura torácica y abdominal, porque como ya habíamos dicho, hay un predominio del uso de los músculos accesorios de la respiración, y eso puede llevar a un desequilibrio entre las fuerzas biomecánicas de la caja torácica. Es importante recalcar que el asma es controlable y que se debe hacer un acompañamiento. Ahí dice, yo puedo controlar mi asma. Entonces hay que medir siempre el pico de flujo, visitar el médico para las consultas en los periodos intercrisis. El niño tiene que hacer uso de sus inhalatorios, evitar los gatillos que ya habíamos comentado y tomar las medicinas que sean necesarias aparte del corticoide inhalatorio para el control del asma.